La otra cara de la represión, que es como la negación de la negación, es la lucha contra la represión, la importancia de la lucha contra la represión. Y eso es lo que también demuestra la naturaleza política de la represión. La represión, repito, no depende solamente de la legalidad, sino que depende de la manera en la que el movimiento, los colectivos, los grupos se organizan para hacer frente a la represión. Hay una frase por ahí muy conocida que seguramente todos habéis oído, que es que donde hay represión hay resistencia, y que también debería decir y donde hay resistencia hay represión, porque no tiene sentido hablar de una cosa sin la otra, es decir, que esto es, digamos, dialéctica pura, donde hay una cosa y la otra, y que ambas cosas se están condicionando mutuamente. Y que muchas de las cosas que estamos padeciendo, cosas como los titiriteros, las detenciones de los bucaneros, las detenciones de los raperos, etcétera, 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 no solo son consecuencia del Estado, por supuesto. Es decir, el Estado tiene ahí su cuota de responsabilidad, pero los colectivos, los movimientos, en general, tienen su responsabilidad también, porque en este país se ha abandonado la lucha contra la represión. Y como se ha abandonado la lucha contra la represión, mucha gente se piensa que no hay represión o que quizá hay algo que justifica la represión, ¿no? Que quizá, como había un problema en el País Vasco de terrorismo, entre comillas, pues que ese terrorismo justificaba la existencia de tribunales como la Audiencia Nacional, por ejemplo, la existencia de legislación especial, la existencia de estados de excepción, la existencia de leyes de seguridad ciudadana, la existencia de la videovigilancia, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, vemos que eso no es así. Es decir, que toda esa serie de leyes que se aprobaron con la excusa del terrorismo, de la lucha armada, etcétera, ahora no se han derogado. Luego, si no se han derogado, quiere decir que el motivo por el cual se aprobaron no era ese, que había otra serie de motivos. Y la falta de solidaridad, es decir, la insolidaridad es la falta de solidaridad, tiene una palabra muy clara, que es complicidad. Es decir, las personas insolidarias, y por supuesto, cuando digo personas me refiero también a colectivos, a grupos, a movimientos, etcétera, que no son solidarios, es decir, que son insolidarios, son cómplices de la represión del Estado. Son cómplices de la represión del Estado. Es decir, la represión no se entiende sin la complicidad de toda una serie de movimientos, de grupos y de colectivos. Y no solamente la insolidaridad, sino que hay un aspecto también importante que es la desorganización de todo el movimiento antirrepresivo y del movimiento de solidaridad. Yo creo que todos tenéis la experiencia, si seguís las noticias, de que los colectivos en España andan en este punto un poco a salto de mata. Es decir, que están los anarquistas por un lado porque tienen un problema con la operación Pandora, donde también los han metido en la Audiencia Nacional acusados de terrorismo, de que está por el otro lado el tema del Sindicato Andaluz de Trabajadores con el tema del Bódalo, que está por el otro lado el tema de Alfon y que hay una serie de temas por ahí y que van saltando como a salto de mata. Pero eso, que también está permitiendo la represión, está dando la imagen de que son casos puntuales. Es decir, que en este Estado, en realidad, lo que impera es la libertad, lo que ocurre es que en determinados casos es como que hay cosas puntuales que deslucen, ¿no?, la parafernalia esta que envuelve el sistema político español. Y eso es falso. Y eso es falso, entre otras cosas, porque la solidaridad, como tantas otras cosas, o sea, que no solamente falla en este punto, la solidaridad no está organizada. No hay una organización, no hay un movimiento de solidaridad que aúne y agrupe en una misma batalla todos estos movimientos y estas denuncias y estas protestas.